Audio Jungle. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de historias que emocionan. Hoy les traemos una crónica titulada Catástrofes naturales, el tema que se aborda cada cierto tiempo en Guatemala, con los periodistas Andrea Acevedo, Catherine Tumax, Helen Marroquín, Rosa García y Ubaldo Ventura. Así que comenzamos. Se han quedado soterradas varias familias. Evidenciando escenas de desolación. Sin embargo, son tragedias que se han vivido una tras otra en diferentes tiempos, en un país que parece estar condenado al sufrimiento. Guatemala es uno de los países con más riesgos en el mundo. Se estima que de las poblaciones originarias en este territorio, muchas desaparecieron por desastres naturales. Actualmente, esta hipótesis parece tener sentido, pues se viven situaciones de distintos tipos: inundaciones, deslaves, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, a lo que se suma la indiferencia y el abandono de los gobiernos a su pueblo. Según un estudio de la Universidad de Naciones Unidas y los resultados compilados por la Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED, Guatemala ocupa el puesto 7 de los países con mayores riesgos en el mundo. En el país se han identificado 10.051 puntos de riesgo entre deslizamientos e inundaciones. Estos datos no contemplan los riesgos por erupciones volcánicas y terremotos, que son otras amenazas para el país, pues como se sabe, Guatemala es parte del cinturón de fuego y 3 grandes placas tectónicas. Sin abordar todos los desastres que han afectado a nuestro país, hoy abordaremos las principales depresiones, tormentas y huracanes que han causado efectos devastadores para el país y sus comunidades a partir de 1998, pues muchos de nuestra generación pudieron vivir y son parte de esa época. Andrea Acevedo nos tiene más detalles. Gracias, compañero. Vamos a empezar esa cronología con el huracán Mitch. El huracán Mitch fue considerado una de las peores catástrofes naturales de los años 90 en Guatemala, ingresando al país como tormenta tropical el 31 de octubre de 1998. Mitch salió de Honduras, en donde dejó 231 muertos, 131 en la capital Tegucigalpa, de acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, hasta ese entonces. En Guatemala, las lluvias se intensificaron en el oriente y norte del país, mientras el presidente de ese entonces, Álvaro Arzú, declaró en estado de calamidad pública a la costa atlántica, la cual fue severamente golpeada por Mitch, ocasionando varias muertes y miles de damnificados. El fenómeno ingresó a la costa del Caribe centroamericano una semana antes, inundando poblados enteros, destruyendo gran parte de la infraestructura vial en la mayoría de poblaciones rurales. Por la destrucción, no se tuvo inmediatas cifras sobre daños y muertos hasta días después. El 2 de noviembre, Centroamérica descubrió horrorizada la magnitud de la tragedia provocada por el huracán Mitch, que dejó miles de muertos, arrasando poblados enteros y miles de damnificados. Según datos oficiales, en Honduras se estimaron más de 5.000 al número de muertos, en Nicaragua 1.040, en El Salvador 144, en Guatemala más de 100, mientras que Costa Rica y Panamá registraron 8 fallecidos y casi 1 millón de damnificados en todo el territorio. El presidente hondureño Carlos Flores informó que las inundaciones de los ríos, derrumbes de cerros y montañas hicieron que algunas aldeas y caseríos desaparecieran y que barrios enteros en las ciudades se borraran del mapa por el lodo.
Luto, dolor, muerte y destrucción fue parte de la secuela que dejó la tormenta tropical Mitch y la depresión Newton en Guatemala. Las autoridades departamentales, para evitar mayores tragedias, evacuaron a 46,000 personas, especialmente en Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Petén y Chiquimula, mientras que en la capital fueron trasladados unos 1,500 personas que se entraban en las zonas de riesgo, reportó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. Para enfrentar la crisis, las autoridades habilitaron 22 albergues en la capital y 47 en los departamentos. Los fuertes aguaceros dejaron incomunicadas varias comunidades del país. Según el Ministerio de Comunicaciones, se registraron 75 derrumbes en el nororiente y sur del país. La red telefónica en Hualán y Linquín se interrumpió varios días por daños en las estaciones centrales. El gobierno de la República decretó estado de calamidad pública en todo el país para evitar más tragedias. Se decretó además asueto en el sector privado y público, a excepción de los servicios de salud. La CONRED reveló un estimado de 60,000 viviendas, especialmente de áreas marginales de la capital, que se encontraban en situación de riesgo. Escenas de dolor se vivieron en varios asentamientos de la capital a consecuencia de los derrumbes y deslaves que dejaron más de 55 muertos, 70 lesionados y 2,053 evacuados. Colonias como Santa Luisa, La Trinidad, El Incienso y el relleno sanitario en la zona 3 resultaron afectadas y unas 21 víctimas mortales. En áreas marginales de la zona 5, zona 6, Villalobos, Villahermosa y San Miguel Petapa también tuvieron víctimas mortales. Como es característico en este tipo de tragedias, la solidaridad de los compatriotas no se hizo esperar. Se habilitaron decenas de centros de acopio en la capital, donde comenzaron a llegar alimentos, enlatados, ropa y diferentes artículos para ayudar a los damnificados. Cruz Roja Guatemalteca fue una de las primeras instituciones que abrió sus puertas para recibir el aporte para las víctimas de las intensas lluvias. La Pastoral Social del Arzobispado Metropolitano y Caritas Arquidiocesana pusieron las parroquias a disposición de los damnificados, los cuales fueron utilizadas en muchos casos como albergues temporales. Las secuelas de este desastre llegan incluso a nuestros días. Muchas comunidades no fueron atendidas y tuvieron que emigrar a otros lugares, situación de la cual no se libró la capital, ya que a raíz de la destrucción surgieron nuevos asentamientos humanos, los cuales se encuentran en la misma situación de riesgo de 1998. Sin duda algo muy interesante, pero ahora vamos a seguir con la cronología. Voy a dejar a mi compañera Katherine para que les explique y vayamos con la siguiente. El huracán Stan fue la 18ª tormenta tropical y el 10º huracán de la temporada de huracanes del Océano Atlántico en 2005. Stan fue la segunda tormenta desde que comenzó a usarse el sistema de denominaciones de huracanes. El otro fue la tormenta tropical Sebastián de 1995. Fue una tormenta relativamente fuerte que, mientras se estableció como el huracán de categoría 1, durante un corto periodo causó inundaciones y desprendimientos de países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, además del sur de México. Durante los 3, 4 y 5 de octubre de 2005 ocasionó por lo menos a 1,620 muertes, en un número similar al producido del huracán Katrina, y muchos más desaparecidos. En el momento, fuentes oficiales informaron que el número de muertes aumentaría posiblemente hasta bien pasado a los 2,000 casos, aunque el número total de fallecidos es probablemente que se desconozca debido al alto grado de descomposición de los cadáveres en el barro. Un ejemplo de esta descripción de la aldea Panabaj en el departamento guatemalteco Sololá, que fue destruida completamente por las rías del río. Stan fue comparado con el huracán Diana de 1999 y el huracán César Douglas desde 1996, al huracán Paulina de 1997 y con el huracán Mitch de 1998. A pesar de que fue escrito a los países de América Central como una tormenta tropical, pues esta era una intensidad cuando afectó a esa zona. Los territorios más afectados fueron Guatemala y El Salvador, países en los que se produjeron el mayor número de fallecidos y donde decenas de comunidades y pueblos quedaron completamente aislados. En Guatemala, donde el 75% del territorio resultó afectado, una de las principales ciudades dañadas de Santiago Atitlán,
un importante destino turístico donde un grave corrimiento de tierra produjo decenas de víctimas. También una aldea situada en la falda del volcán Tacana fue arrastrada por una luz de lodo y rocas. Una corriente tropical que partió desde la costa africana el 17 de septiembre formó una área de bajas presiones, cuando llegó a la parte occidental del Mar Caribe y se convirtió en una depresión tropical el 1 de octubre. Cerca de las costas de la península de Yucatán se reforzó desde el 2 de octubre a las 1:35. Se comenzó a denominar tormenta tropical Stan. Stan tocó tierra en la península de Yucatán y se produjo una depresión tropical, pero luego tomó fuerza y energizó a la bahía del Campeche. Para las 4 de la tarde del 4 de octubre ya se había reforzado suficiente para ser denominado huracán. Stan volvió a tocar tierra más tarde aquella mañana en el centro de la costa de México, al sur de Veracruz. Como el huracán de categoría 1, la escala de Saffir-Simpson más tarde se debilitó y volvió a ser una tormenta tropical al comienzo de la tarde de aquel día. La tormenta produjo desprendimientos de tierra, inundaciones y fuertes vientos a lo largo de su recorrido por el sur de México y Centroamérica. 500 metros de lluvia fueron reportados, lo cual produjo destrucción. La mayor parte de las inundaciones fueron consecuencia de las bandas exteriores de Stan. Así como cuando todavía era una depresión tropical, las cosechas de café y otros cultivos de la región se perdieron a consecuencia de las inundaciones. Como consecuencia de Stan, fue retirada de la lista de los nombres de las ciclones tropicales en la primavera del 2006. En la temporada 2011 fue sustituido por Sim. El 14 de octubre se confirmaron al menos 376 personas fallecidas y hasta 3.000 desaparecidas. Muchas comunidades fueron desoladas y el peor accidente parece ser ocurrido en Panabaj, la aldea de origen maya cercana al lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, donde murieron muchas personas y dejando sin vivienda a 900 familias. Las autoridades decidieron considerar esas aldeas como camposantos. Piedra Grande, en el municipio de San Pedro Zacatepeques, también fue destruido en inundaciones y derrumbes de tierra, arrasando por comunidades de 1.000 personas aproximadamente, y se estimó toda la población perdió la vida. El gobierno declaró estado de calamidad pública en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días. Restringió las libertades por el ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución de la República, los cuales se relacionan con la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley le prohíbe, y la libertad de locomoción. Hasta el 11 de octubre de 2005, el huracán provocó al menos 6.620 muertes y una estimación de número de víctimas fatales. Encima de los 2.000 en Guatemala solamente, lo cual colocaría al Stan por encima de las muertes confirmadas del huracán Katrina, que actualmente ronda las 1.300 y que lo puso hasta un momento como el sistema tropical más mortífero de la temporada de huracanes atlánticos de 2005. La mayor parte de las fatalidades reportadas fueron consecuencia de las inundaciones y desprendimientos, aunque 8 de las muertes en Nicaragua fueron resultado de un náufrago de un bote que transportaba inmigrantes de Ecuador y Perú. Continuando con las tormentas, depresiones y huracanes, nos ubicamos en el 2010 con los estragos de la tormenta tropical Ágata. Primera tormenta en la temporada de huracanes en el Pacífico Oriental de 2010 y la más mortal desde el huracán Paulina 1997. El sistema se organizó en las primeras horas del 29 de mayo, impactando en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, convirtiéndose en depresión tropical, y se disipó al día siguiente con vientos que alcanzaron 75 kilómetros por hora y una presión mínima. Incluso antes de convertirse en depresión, la perturbación había afectado a los países de América Central con lluvias torrenciales. En este país cayeron alrededor de 500 mililitros de lluvia, lo que provocó el crecimiento inmediato de los ríos que se dirigen hacia las costas del Pacífico, provocando serios daños a viviendas y puentes. En la aldea de San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, un flujo de lodo proveniente del volcán de agua dejó 9 muertos y 12 desaparecidos.
La tormenta tropical Ágata cobró vida en las costas del Pacífico. Las autoridades declararon el estado de emergencia durante la tarde del 29, ya que las condiciones parecían empeorar mucho más. Los ríos del país se inundaron y se desbordaron. Otros hogares fueron destruidos e inundados y hubo que realizar docenas de rescate de emergencia, ya que hubo una gran cantidad de inundaciones mientras el ciclón atravesaba el país. En una conferencia de prensa, el presidente guatemalteco Álvaro Colón afirmó que la severidad de la tormenta podría desbordar la capacidad de respuesta del Estado, temiendo el daño causado por Ágata pudiese volver un desastre. Además, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres comunicó oficialmente el fallecimiento de 165 personas, 78 desaparecidos, 154 heridos y 162.857 afectados. La tormenta tropical Ágata tocó tierra en las costas de Guatemala alrededor de las 3:40 p.m. del 29 de mayo, provocando fuertes vientos e intensas lluvias, así como un gran oleaje de hasta 4 y 5 metros de altura. A causa de estas lluvias se produjo un gran hundimiento en el norte de la ciudad de Guatemala. Además, debido a la tormenta Ágata, más de 300 puentes alrededor del país se destruyeron, lo cual dejó a varios pueblos y comunidades aislados por no tener acceso a ellas. Esto es todo sobre la tormenta tropical Ágata. Los dejo con mi compañera Rosa García. Con mucho gusto. Como recordarán, hace 9 años vivimos las emergencias generadas por la depresión tropical 12E. Se formó en la madrugada del 7 de octubre de 2011, en un área de atmósfera perturbada a unos pocos cientos de kilómetros al sur de la costa de México. Alcanzó vientos de 55 kilómetros por hora durante 1 minuto, convirtiéndose así en una depresión tropical. Dentro de los lugares impactados están Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica. En las primeras 24 horas, en Guatemala ocurrieron inundaciones y varios deslaves que causaron graves daños a casas, carreteras y puentes. La profusa lluvia resultó el desbordamiento de varios ríos, exacerbando las inundaciones. La depresión tropical afectó por lo menos 81 de los 333 municipios del país. Las autoridades confirmaron la muerte de 30 personas y hubo más de 30.000 víctimas de la tormenta en el país. Como producto de esta emergencia, el presidente de la República solicitó al Congreso emitir los acuerdos gubernativos, mediante los cuales se declaró estado de calamidad pública en 27 municipios de los 4 departamentos más afectados. Las Naciones Unidas presentaron programas de apoyo y la intervención de muchas organizaciones más, y la Cruz Roja, ya que rebasó los servicios de salud. Ahora nos complementa el reportaje Ubaldo Ventura. Muchas gracias. Así, llegamos al 2020, en donde, como si fuera poco el tema de la pandemia del COVID-19 en el país, el mes de noviembre parecía esperanzador para las personas en que la situación mejoraría. Pero no fue así para el norte del país, pues una nueva emergencia se presentó en esa región. ETA, la tormenta tropical. ETA fue catalogada como tormenta tropical el 1 de noviembre del 2020. Las lluvias iniciaron en el nororiente del país desde las últimas horas del día 3. El día siguiente, 4 de noviembre, toda el área norte del país ya estaba en emergencia. Petén, Izabal, Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Santa Rosa, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango fueron los departamentos más afectados. Hasta el 7 de noviembre, las cifras oficiales eran de 33 personas fallecidas, pero las labores de rescates en comunidades de Huehuetenango, Quiché y Cobán continuaban. La comunidad más afectada fue la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, Cobán, en donde un derrumbe sepultó cerca de 150 viviendas y posiblemente 100 personas quedaron soterradas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, estima que 2.800 personas están en riesgo. 199.200 personas fueron afectadas directamente.
44.106 han sido evacuadas, mientras que 7.096 permanecen albergadas. Hay un reporte de 103 personas desaparecidas y 9 personas heridas. 3.887 viviendas están en riesgo y 10.193 con daños en su estructura. La solidaridad entre comunidades ha permitido atender a las personas damnificadas, pues la respuesta del gobierno no se ha evidenciado. El presidente ha decretado estado de calamidad en 10 departamentos y está aprovechando para que el presupuesto 2021 se aprueben préstamos con la excusa de la reactivación económica, mientras que comunidades como Campur de San Pedro Carchá siguen esperando por ayuda. En nuestro país, el prevenir los desastres es un tema complejo, pero muchas de las causas radican en una visión escueta del Estado, traducida en ausencia de políticas públicas como planificación y ordenamiento territorial, debilidad jurídica, técnica e institucional, pues muchos proyectos son aprobados sin los respectivos estudios que en ley se requieren. Las instituciones de prevención son más de reacción y por lo tanto la atención a las emergencias no son fructíferas. Desafortunadamente, las causas naturales de los desastres se agudizan con las de las entidades responsables y al parecer tienen un interés particular, pues las emergencias son utilizadas para préstamos millonarios, decretar estados de calamidad en donde se gastan millones de quetzales sin atender las causas reales, y al final unos pocos hacen negocios y muchos ven cómo sobreviven. Las formas de cómo evitar desastres solo se abordan a cada 3, 5, 8 o 10 años, pero nunca se establecen normas claras. Por ahora, esperemos que las familias que han perdido todo puedan hallar pronto la forma de recuperarse, mientras va quedando en el tiempo y en el discurso la creación de verdaderas formas de prevenir y a volver a hablar de lo mismo en un próximo desastre. Que no la pidan, porque adivino no soy. Que no lo pidan. Esa es primera vez que me la están diciendo. Si están incomunicados, tal vez no están tan incomunicados porque los sabios